Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta primera conferencia a contar la historia a través del patrimonio cultural, en marco del ciclo que inauguramos hoy, el papel de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, nuevos apuntes. En primer lugar, tiene la palabra el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América, efectivamente para esta conferencia, contar la historia a través del patrimonio cultural, con el que Casa de América inaugura un ciclo de 3 sesiones, organizado junto a la Fundación Consejo España-Estados Unidos y el Museo Naval, que lleva por título El papel de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, nuevos apuntes. Un saludo muy cordial a Fernando Prieto, el secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, y al almirante Marcial Gamboa Pérez Pardo, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Un saludo también especial a nuestras conferenciantes de hoy, a Berta Gasca, conservadora del Museo Naval y comisaria de la exposición del papel de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos, que tiene lugar ahora mismo en el Museo Naval, y a Inés Abril, técnico del Museo Naval, también comisaria de la exposición. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos a la Casa de América. Una alegría ver la sala llena para conversar, para hablar, para dialogar sobre esa historia común, ese patrimonio común entre España y el continente americano, en este caso con lo que es actualmente los Estados Unidos de América. Este ciclo forma parte de un programa mucho más amplio que muestra ese compromiso de esta institución, la Casa de América, en sus 30 años, 31 ya cumplimos este año de existencia, de conversar, de dialogar, de rescatar ese patrimonio común tan rico, tan diverso, de España con el conjunto del continente americano. Son 3 décadas de existencia de este consorcio público de la Casa de América, 30 años dedicados a mostrar aquí en los salones de nuestra sede lo que ocurre en el continente americano, pero también a dialogar sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer ahora 30 años y que siempre reivindicamos. Dentro de ese vínculo iberoamericano y con el continente americano en su conjunto, el patrimonio común, la historia compartida, son partes fundamentales del mismo, por eso son también partes fundamentales de la programación de esta casa. Esos estudios, esa difusión de la historia, del hispanismo, de ese rico, variado y diverso legado cultural y patrimonial que perdura en ambos continentes y que creemos sigue siendo esencial para entender la realidad de hoy día. En concreto, esta sesión y las 2 que tendrán lugar en las semanas posteriores pretenden acercarnos de una forma más concreta, más detallada, al papel que tuvo España y en concreto la Armada Española en la independencia de los Estados Unidos de América. Todo ello en el marco de la exposición a la que antes me referí y que seguro ustedes muchos ya conocen, ya han visitado. En todo caso, los que no lo han hecho, les animo a que lo hagan. Esa fantástica exposición en el Museo Naval del Caribe, el Canal de la Mancha, la Armada Española, la independencia americana. Es verdad que en el conjunto de los estudios, de la reflexión sobre el papel de España en la independencia de los Estados Unidos, son muchos los elementos que están saliendo en los últimos años, en las últimas décadas. Es quizás una historia no tan bien estudiada, quizás no tan bien reivindicada, como sí han hecho otros países, otras naciones. El papel de España fue fundamental. Eso se ha estudiado, se ha rescatado en los últimos años, pero en concreto el papel de la Armada fue un papel decisivo, porque si algo nos ha unido desde el principio de la llegada de España al Nuevo Mundo, al continente americano, fue el océano, y sin duda para esa unión fue fundamental siempre y en todo momento el papel de la Armada. Creo que en ese momento preciso de la independencia de los Estados Unidos, ese papel fue auténticamente decisivo. Esta exposición que tiene lugar ahora en el Museo Naval rescata muy bien todos los elementos que hicieron posible la entrada de España en ese conflicto, en esa guerra, y la victoria de las entonces 13 colonias, actualmente los Estados Unidos de América. Lo hace además rescatando lo que fue la labor de muchísimos hombres, algunos más conocidos, otros más anónimos, y de las instituciones y organismos de la España de entonces. Creo que es una labor fantástica de rescate de lo que era la España de entonces, de lo que eran los hombres, las mujeres españolas de entonces y su aporte en ese momento decisivo de la humanidad, de la historia moderna contemporánea del mundo, como fue la independencia de los Estados Unidos. Así que, sin más,
a todos, a todas, bienvenidos a la Casa de América, este lugar en el que siempre queremos hacer esa conversación con el conjunto del continente americano. En general siempre tratamos, quizás de una forma más prominente, lo que es el mundo iberoamericano, pero también Estados Unidos siempre es parte fundamental de la promoción de la Casa de América, en su historia o su más contemporánea o en su actualidad, pero también, por supuesto, en más de esos 3 siglos de historia compartida, de patrimonio común que España y los actuales Estados Unidos de América comparten. Así que de nuevo, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por llenar la sala hoy. Les esperamos en las 2 sesiones siguientes y de nuevo les animo a todos los que no han ido todavía a que visiten el Museo Naval esa fantástica exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Fernando Prieto, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Fernando Prieto, el secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que es una entidad público-privada en la que están asociadas, en la que son parte las instituciones españolas, entre ellas Casa de América, el Instituto Cervantes, el Ministerio de Asuntos Exteriores y también las compañías españolas que tienen interés en los Estados Unidos. Y su función es ejercer fomentar las relaciones con la sociedad civil norteamericana, hacer diplomacia pública, valores, cuestiones españolas que sean relevantes para el auditorio norteamericano en el campo cultural. Este es un ejemplo, también en el económico, empresarial, político. Para la Fundación esta es una ocasión, es un gran honor, esta es una ocasión ideal porque es la primera vez que colaboramos con una institución tan importante como el Museo Naval y además en un asunto tan interesante y tan valioso para nuestros fines como esa aportación de España a la independencia de los Estados Unidos. Porque la vocación que nosotros tenemos de mostrar estas cuestiones importantes españolas ante auditorio norteamericano, este ejemplo de la cuestión de la independencia es ideal porque es algo que pueden los norteamericanos entender, asumirlo, incorporarlo, aprenderlo. En muchas ocasiones la relevancia de España en los Estados Unidos es un debate que se hace en España, se hace en Madrid, son interesantes, pero yo siento que no llega al auditorio norteamericano. Y este sí que es claramente un tema en el que los norteamericanos prestan atención, es un momento fundamental en la formación de su país. No hay disputas políticas alrededor de la relevancia de la guerra de independencia porque en eso hay un consenso amplio. En otros campos históricos, en Estados Unidos, hay un debate muy agudo. En este, claramente, no lo hay. Entonces, es un ejemplo ideal y es, además, un gusto el poderlo hacer con la solidez y la respetabilidad que da el trabajo de los expertos del Museo Naval y el excelente trabajo que hacen. Por todo ello, gracias al Museo Naval por habernos permitido asociar a esta actividad que han realizado. Gracias también a Casa de América por seguir contando con nosotros y gracias a ustedes por estar presentes y por ayudarnos a difundir aquí en Madrid y aspiramos a que esto llegue también, como les decía, a la audiencia norteamericana. Les dejo que disfruten con esta conferencia. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra Marcial Gamboa, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al director de la Casa de América, querido Enrique, al secretario general de la Fundación del Consejo de España, estimado Fernando, que nos acabamos de conocer, y, como bien decía el subdirector del Museo Naval, en este marco incomparable, pues es inspirador. O sea que estamos, tanto yo como director del Instituto de Historia Cultural, como las conservadoras, ¿verdad? Y el subdirector, pues estamos encantados de poder estar aquí y poder compartir con ustedes los próximos minutos, que les aseguro que van a ser entretenidos, porque no es porque yo sea su jefe, pero son muy buenas. Bueno, con la exposición del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, hicimos realidad un proyecto cuyo objetivo fundamental, y lo ha comentado antes el director, ha sido difundir el decisivo papel que jugó España en la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica.
y en concreto, como no puede ser de otra manera, el de la Armada en una guerra que se desarrolló en gran parte en la mar. Sin querer hacer spoiler, como se dice ahora, a las dos conferenciantes, que como también nos mencionó antes el editor, son las dos comisarias de la exposición, pues se ofrecerá una visión de sus contenidos, van a ofrecer una visión de sus contenidos y el porqué de las piezas seleccionadas. Pero sí que me van a permitir que signifique que la exposición cuenta con 104 piezas, muchas de ellas que son pues, de otras instituciones, 64 creo recordar, y ofrece un discurso museológico estructurado en 4 áreas temáticas que abordan la presencia de España en Norteamérica, al contemplar las primeras exploraciones españolas, la Armada de Carlos III, analizando el contexto histórico en el que se desarrolló la construcción naval, sus barcos, las ordenanzas, los hombres, las tácticas, etcétera. La guerra marítima propiamente dicha, con sus fases de intervención, primero de forma encubierta por la vía diplomática y financiera, y posteriormente el papel de la Armada en los 4, ya en la fase abierta de guerra, de combate, en los 4 escenarios en los que se desarrollaron sus campañas bélicas y que dan título a la exposición: Canal de la Mancha, Gibraltar, Menorca y Golfo de México. Y finalmente el fin de la guerra. Los tratados de paz resultantes en los que, salvo Gibraltar, España recuperó todo lo perdido a lo largo de casi un siglo de combates con los británicos. Mencionaba antes que el objetivo fundamental era pues, poner en alza el papel que jugó España en la independencia, pero también ha sido recuperar y difundir los más de 300 años de historia que comparten España y Estados Unidos, vínculos que nos unen y que aún hoy siguen configurando la historia de ambas naciones. Y finalmente hay una tercera línea que nos fundamentó esta exposición, que no es otra que hacer justicia a quienes protagonizaron nuestra última victoria marítima sobre la Gran Bretaña y que prestaron un importante servicio, todavía desgraciadamente poco conocido por nosotros mismos, no digamos por ahí fuera, y aún menos agradecido a la causa de la independencia de los actuales Estados Unidos de América. Termino, pero antes quiero citarles un párrafo de un artículo reciente que publicó don José María Lancho, abogado, y que precisamente participa en la tercera sesión de este ciclo, y que dice textualmente: sin la intervención española, Francia no habría podido financieramente seguir la guerra, y una vez superada la Armada francesa por la británica, lo cual habría sido una cuestión de tiempo sin la intervención de la Armada española, aquel conflicto, más decisivamente marítimo que terrestre, habría sido muy distinto. Bienvenidos y muchas gracias por hacer posible esta ocasión. Buenas tardes. Muchas gracias, Marcial. Antes de continuar, decirles que estamos grabando esta conferencia para que los que habéis venido también podáis volver sobre ella en nuestro canal de YouTube de Casa América. Y paso a presentar a las personas que van a participar en este diálogo. Son Berta Gasca, conservadora del Museo Naval, e Inés Abril, técnico también del Museo Naval. Cuando queráis, tenéis la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos ustedes, pero quería empezar pues, agradeciendo, por supuesto, al director de Casa América por sus palabras y por cedernos este espacio tan maravilloso. La Fundación Consejo de España, su secretario general, por supuesto, María, que se ha portado de maravilla. Bueno, Valvanera, también Casa América, que no quería dejarme. Y bueno, por supuesto, a nuestro almirante y al subdirector, capitán de navío, Juan Escrigas, porque, bueno, por su apoyo incondicional. De verdad, muchas gracias por venir esta tarde. Yo personalmente tengo que agradecer a mi compañera Inés Abril porque ha sido un trabajo estupendo juntas, ha sido maravilloso, y a todos nuestros compañeros del Museo Naval, y ha sido una aventura muy divertida y muy sorprendente. Con esta exposición que ahora vamos a presentar, el Museo Naval ha querido profundizar, como bien se ha ido diciendo en estos discursos, en esa independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Es verdad que a lo largo de los últimos años sí que se han hecho exposiciones y se ha hecho justicia a este tema muy poco conocido y muy poco trabajado en el ámbito académico a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría pues eso, recordar estas exposiciones. Una precisamente, la Fundación Consejo de España-Estados Unidos participó en la Smithsonian Institution de Washington en el año 2007, que se llamaba Legado España y los Estados Unidos en la era de independencia,
Fue una exposición bastante importante. Otra fue también aquí en Casa de América con el Museo del Ejército, que se llamaba Bernardo de Gálvez y la presencia de España en México y los Estados Unidos en 2015. Y las últimas, conocidas como Memorias Recobradas, patrocinadas por la Fundación Iberdrola, que se desarrollaron en España, en Bilbao, y en Estados Unidos, en Washington y en Nueva Orleans en 2018, pues son las más destacadas. Pero ninguna de las anteriores tocaba desde una perspectiva naval en profundidad este tema. La Armada solicitó a su Museo Naval la realización de una exposición que pudiese ahondar en este papel tan decisivo que jugó España en la guerra revolucionaria, pero desde esta perspectiva naval, porque a nuestro parecer, y es algo que hemos tratado de demostrar y que ya ha apuntado el almirante, fue una guerra predominantemente marítima. Que la monarquía hispánica fuera solicitada por los representantes del Congreso Continental para colaborar en la causa americana no fue una mera búsqueda de aliados, sino algo que sabían que era fundamental por diversos motivos. El primero, porque España contaba entre sus dominios con la mayoría de los territorios americanos, incluidos los de más al norte. Esto se ve en la exposición. Segundo, porque sabían que la monarquía gozaba de un potencial económico que no tenía otras potencias, lo cual veremos en la última de las ponencias de este ciclo. Y tercero, porque sabían que la guerra contra Inglaterra, el principal enemigo de España a lo largo de todo el siglo XVIII, podría ser el conflicto apropiado en el que intervenir para recuperar muchos de los territorios que habían caído en manos inglesas. A principios del siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión Española, fueron Gibraltar y Menorca, y luego, tras la Guerra de los 7 años, que veremos un poquito más tarde, la Florida. Además de la necesidad que tenía España de controlar todo el Caribe, las islas del Caribe y territorios continentales de Centroamérica para mantener su hegemonía comercial. A lo largo de toda la exposición se ha tratado de demostrar cómo estos motivos llevaron al rey, a Carlos III, a apoyar la guerra de independencia estadounidense, primero de una forma encubierta y poco tiempo después ya interviniendo en el conflicto armado. La exposición fue creciendo a partir de esta primera presencia española en los territorios de América del Norte, y así hemos querido ir mostrando al público la llegada de España y de muchos españoles a estos territorios tan al norte, algo que es muy poco conocido por el gran público. Entonces, para ello, ideamos la exposición que comienza con 3 aspectos destacados. Aquí tenemos un croquis de lo que ya el almirante ha apuntado, un poco lo que se compone esta exposición, los puntos que vamos a ir tocando, pero el primer punto, que es esta presencia española en los Estados Unidos, para nosotros era muy importante, por esto mismo que he apuntado antes, ¿no? Porque el que las 13 colonias pidieran auxilio a España no fue una cosa casual. Cuando Juan Ponce de León llega a las costas de Cabo Cañaveral en 1513, el domingo de Pascua Florida, es el momento en el que los europeos ponen pie por primera vez en estas costas de América del Norte, de lo que hoy son los Estados Unidos. A partir de ahí se va sucediendo una serie de viajes de exploración a todo este territorio de Norteamérica, y también para conocer los pueblos naturales de esta región. Hemos elegido el cuadro de Hernando de Soto, un cuadro que se conoce, es del Museo Naval, que se conoce como La muerte de Hernando de Soto, del pintor del Museo Naval del siglo XIX, Rafael Moleón, uno de nuestros pintores de cabecera, en el que se ve el momento en el que Hernando de Soto, jefe de la expedición que se efectuó en 1539, ha muerto y su cadáver es ocultado en las aguas del Mississippi a los indígenas, porque Hernando de Soto tenía fama de ser un hombre tenía fama entre los indígenas de muy valiente y de muy bravo, entonces que quisieron ocultar esa muerte y lo hundieron en el río. Un río que además había descubierto hacía poco en el marco de esa expedición, ¿no? Y sabemos que además este río, como veremos, será fundamental luego en el conflicto de las 13 colonias.
Otro de los aspectos que hemos querido destacar es la creación de una serie de las distintas ciudades y de los asentamientos, ¿no? Este tema fue muy complicado. Explorar era una cosa, pero crear asentamientos estables en Norteamérica fue bastante complicado. Resultó ser una tarea bastante ardua, porque las tierras desde Florida hasta Texas, bordeando toda la costa del seno mexicano, es un terreno tremendamente fangoso, con una climatología muy adversa, de fuertes lluvias, huracanes, un índice de humedad altísimo, todo un caldo de cultivo que lleva a que se produzcan muchísimas plagas de diferentes tipos de insectos y, por supuesto, la proliferación de muchas enfermedades infecciosas que asolaban estas expediciones. Además, la relación con los pueblos indígenas de Norteamérica no fue amistosa. Era un tipo de población que fue difícil con la que entablar relación, ¿no? Y eso dificultaba enormemente crear estos asentamientos. Pero Pedro Méndez de Avilés consigue en 1765 fundar la primera ciudad en la Florida, San Agustín de la Florida. Y unos años más tarde, Juan de Oñate, en el año 1793, me parece que fue, funda Santa Fe en Nuevo México, que fue un punto estratégico esencial en la expansión, que luego fue la expansión hacia el oeste californiano. En cuanto a la cultura, a la aculturación de los pueblos, hay que mencionar que está muy relacionado con el sistema de asentamiento de la monarquía hispánica. Es un sistema que se repitió en gran parte de América, de norte a sur, la utilización de misiones católicas que acabarían convirtiéndose en ciudades o grandes ciudades. Eran claramente centros religiosos de predicación, pero también centros de formación profesional para la producción de cultivos y, posteriormente, ganaderos y comerciales. Para proteger estas misiones se levantaron los edificios conocidos como presidios, guarnecidos con soldados de cuera. Tenemos aquí, ahora lo veremos con calma, se conocen así por el peto que llevan, la cuera, que servía de coraza. Este mismo dibujo se puede ver en la exposición, pertenece al Archivo de Indias y aparece con la adarga, que es un escudo, en este caso nos lo ha prestado el Museo del Ejército, y lo hemos elegido precisamente para explicar toda esta cultura material e inmaterial española que aporta a los territorios en América. Hemos elegido esto concretamente porque la adarga, la cuera, pero en este caso la adarga, se ve claramente que es ese trabajo del cuero que a España llega a través de la relación con los musulmanes, durante todos esos siglos de convivencia con los musulmanes, y que hemos querido destacar por el crisol de culturas que es España. Es decir, que cuando España llega a Norteamérica, a América en general, pero a Norteamérica, que es lo que estamos viendo en este caso, llega con toda su cultura, y no es una cultura exclusiva de España, sino que es la consecuencia de muchísimos siglos de diferentes culturas que han llegado a España, ¿no? Tenemos los fenicios, los griegos, la romanización, como hemos visto, la cultura musulmana, las convivencias con visigodos, judíos sefardíes, etc., ¿no? Es decir, que tenemos una sociedad que llega a América con todo este crisol de culturas y lo presenta a los nuevos pueblos, ¿no? a estas nuevas tierras, estos nuevos asentamientos y ciudades que se van creando. Cuando las 13 colonias británicas que habían iniciado su andadura en los albores del siglo XVII iniciaron su proceso de independencia en 1776, la soberanía española en todo Norteamérica, prácticamente las 3/4 partes de Norteamérica, era española. El general Washington, así como los representantes americanos enviados a Europa para ganar adeptos a su causa, eran perfectamente conscientes de que sin la colaboración de España la guerra estaba perdida y de su deseada independencia no hubiera podido producirse, al menos en ese momento.
Bueno, la segunda área que quisimos abordar precisamente para contextualizar toda esta revolución americana fue la Armada, lo que llamamos la Armada de Carlos III, ¿no? El objetivo era contextualizar la Guerra de la Independencia en el ámbito español y para explicar por qué se tomó la decisión de ayudar primero de manera secreta, por qué se acabó entrando en el conflicto y por qué se llegó a la victoria, que también tiene su explicación. El siglo XVIII está marcado por un continuo enfrentamiento entre Gran Bretaña por un lado y Francia y España por otro por hacerse con la hegemonía mundial. Para ejercer el control político y militar y controlar el comercio, los estados tienen un arma fundamental que es su armada. Durante el siglo XVIII, Inglaterra, con su poderosa flota, es la que se va a alzar como una potencia naval. Y el resultado será pues, que España y Francia van a ir perdiendo numerosos territorios frente a Inglaterra, que además no va a dejar de inmiscuirse en el comercio de ultramar, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros quisimos traer a la figura de Felipe V, no porque quisiéramos hacer un recorrido exhaustivo por todo el siglo XVIII, sino porque con Felipe V comienza la dinastía Borbón, y precisamente con él, que llegó al trono a través de la Guerra de Sucesión, se perdieron a manos inglesas Gibraltar y Menorca, que son territorios estratégicos para España que va a intentar recuperar durante todo el siglo XVIII y que en la Guerra de la Independencia americana van a jugar un papel destacado. Con Felipe V, además, se inició esta gran alianza entre Francia y España, que se concretó en los llamados pactos de familia. Los dos primeros fueron sellados por Felipe V y Luis XV, y que también van a condicionar después las decisiones de Carlos III en el momento del conflicto de las 13 colonias. Fue además Felipe V quien inició e impulsó en España las primeras reformas navales, porque cuando él llegó se encontró una armada completamente deshecha y fue el que le dio ese empuje precisamente para proteger todos los territorios que tenía España en ultramar. Estos tres aspectos van a marcar mucho la política de Carlos III, el de territorios que quiere recuperar, pactos de familia que van a condicionar mucho las decisiones y las actuaciones de España, y ese impulso y esas reformas que acometió España en la marina y en la construcción naval, precisamente para proteger sus territorios. Otro conflicto al que teníamos que hacer referencia, expusimos un par de piezas relacionadas precisamente con Gibraltar y Menorca, una estampa y una moneda que se acuñó en Inglaterra para conmemorar su victoria sobre Menorca y Cerdeña. Y son, en palabras del conde de Aranda, estos dos territorios son las llaves del Mediterráneo, ¿no? Eran puntos fundamentales que España ha tratado de recuperar durante todo el siglo XVIII. El conflicto de la Guerra de los 7 años era también fundamental traerlo aquí en la exposición a colación, precisamente porque fue la antesala de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, porque fue uno de los motivos por los que España y Francia quisieron resarcirse contra Inglaterra. Esta guerra fue una gran derrota tanto para España como para Francia, que estaban unidas entonces por el tercer pacto de familia firmado por Carlos III y Luis XV. Francia quedó borrada del escenario americano y España perdió La Habana y Manila. Para representar esto trajimos una imagen de la toma de La Habana y de Luis Vicente de Velasco Isla, el marino que la defendió hasta la muerte. Y bueno, en los tratados de paz, en el Tratado de Paz del 63, se cambiaron estos territorios por la Florida. Entonces España ha perdido la Florida y además Francia en compensación le ha regalado el territorio de la Luisiana. Un regalo un poco envenenado, ¿no? Porque era un territorio muy complicado, y este mapa que conserva el archivo del Museo Naval está hecho justo un año después de la firma del Tratado de Paz, y entonces en él se marcan las fronteras entre España y el territorio y las colonias inglesas. Es decir, que después de esta guerra nosotros estamos compartiendo frontera ya con los territorios británicos. De ahí la importancia que le da los colonos a pedir ayuda al territorio que está colindante, ¿no? Carlos III fue un monarca ilustrado. Él venía de haber reinado en Nápoles y Sicilia, venía ya con experiencia y además estaba influido por este movimiento ilustrado que le llevó a impulsar procesos de modernización en todo el imperio durante su reinado. Su reformismo se caracterizó por una serie de grandes logros, como la creación de las sociedades económicas de amigos del país,
instituciones de enseñanza superior, grandes expediciones científicas. Bueno, la Marina fue uno de los grandes campos de mayor reforma, la Marina, el Ejército y la Hacienda. Escogimos algunas piezas para ilustrar pues, toda esta gran obra legislativa y de organización militar que hizo Carlos III, como por ejemplo las ordenanzas de Carlos III para el ejército, pero también las ordenanzas generales de Marina, las ordenanzas de arsenales, la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina, con las que se pretendía dotar a la construcción naval de un carácter científico e introducir la organización industrial en los grandes arsenales. Carlos III además fomentó mucho la producción nacional de elementos de construcción naval, los herrajes, las anclas, los propios cañones, cáñamo, betunes. Bueno. Esta gran reforma de la Armada venía también obligada por la necesidad de proteger el vasto imperio español y afectó, por supuesto, a la construcción naval. En la construcción naval se llevó a cabo una inversión muy grande. Se produjo por eso un aumento cualitativo y cuantitativo de buques de guerra. No conseguimos superar a Inglaterra, pero nos permitió, unidos con Francia, hacerle frente, ¿no? Aquí jugaron un papel fundamental los arsenales y la introducción de un nuevo sistema constructivo. Y es que tras la derrota de la Guerra de los 7 años se propuso traer a un ingeniero francés para que implantara el sistema francés de construcción e introdujera el cuerpo de ingenieros de Marina a semejanza de lo que se había hecho ya en Francia, ¿no? Se mandó al ingeniero Francisco Gautier, cuyo objetivo era formar una sola armada con la Armada francesa, ¿no? Y así poder operar juntos contra la poderosa Inglaterra. Esta unión era de ambos países borbónicos, era la única forma que tenían, la única opción si querían vencer a Inglaterra. Era obligado traer estas dos piezas porque precisamente con la llegada de Gautier hubo mucha polémica con los constructores españoles y los propios y la propia Marina, ¿no? Porque hubo mucho rechazo, muchas críticas a su nuevo sistema que quería sustituir al sistema que estaba funcionando en España, que era el que había instaurado Jorge Juan. Toda la polémica que surgió en torno a este nuevo sistema hizo que se construyeran estos dos modelos de cuadernas para comparar las bondades de un sistema y de otro y así decidirse por... Entonces son modelos de época construidos expresamente para eso y que se exponen en la permanente en el Museo Naval, pero las hemos traído a la exposición para contextualizar todo para poder contar todo este asunto, ¿no? Lo que se busca con estos cambios que introduce Gautier es dotar a los navíos de un mayor poder artillero y al mismo tiempo conseguir una mayor velocidad. Van a surgir en este siglo, en este último tercio del siglo XVIII y en línea con este pensamiento ilustrado, una serie de avances tecnológicos muy significativos y que van a ser decisivos en el conflicto que nos ocupa, ¿no? Como es, por ejemplo, el forrado en cobre de los cascos. Inglaterra venía haciendo el forrado en cobre desde hacía unos años, pero va a ser en este conflicto donde ya termine de forrar todos sus buques. ¿Qué conseguía con esto? Pues que el casco no tuviera adherencias y no se pudriera y por tanto también ganar en velocidad, ¿no? Esto fue copiado también por Francia y entonces en el archivo del Museo Naval se conserva, y por España también, se conserva una carta de un ingeniero de Marina importante que es Vicente Plot, que escribe al ministro González de Castejón desde el puerto de Brest, donde se están forrando los navíos franceses con estas planchas de cobre. Y entonces ahí le explica todos los experimentos que están haciendo para que aquello funcione bien, ¿no? Había un problema también de corrosión galvánica cuando el cobre reacciona en contacto con los pernos y los clavos de hierro. Pues se produce una corrosión del metal, ¿no? Entonces, todo eso generó un montón de experimentos, generó mucha investigación para dar con el material que no se corrompiera, ¿no? Y entonces esta carta es parte de un informe que manda este ingeniero al ministro de Marina precisamente para contar todos estos inventos que se están haciendo y que también España va a importar.
hemos querido recorrer la exposición con esta idea de desarrollo tecnológico que va a caracterizar esta época y que después va a dar pie a la revolución industrial. Y a través de otros ejemplos, por ejemplo, el modelo de cepillo que inventó Churruca, que también era para lo mismo, para limpiar los fondos del buque de adherencias. Lo acompaña de un plano que se conserva en el archivo del Museo Naval y que, bueno, con un sistema de poleas, aquello se podía limpiar desde la cubierta el forro de los barcos. Pero también hay otros ejemplos en la exposición, por ejemplo, en Gibraltar, también las carronadas sobre correderas inglesas, un tipo de cañón que inventan los ingleses justo en esta época, en este conflicto, y que también están representadas en la exposición. Y bueno, no hay que olvidar que el estamento militar está siempre a la vanguardia, ¿no?, de los adelantos tecnológicos y bueno, aquí para enlazar con la siguiente sección también voy a citar a Franklin, porque aunque lo hemos traído a esta exposición como protagonista de la Revolución Americana y de esa labor diplomática que tuvo en Europa, en el fondo él era un científico, ¿no? Y además muy destacado, con inventos muy conocidos como el pararrayos, la armónica de vidrios o las lentes bifocales, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es como un hilo rojo que recorre la exposición. Pues sí, claramente, porque además, una vez que hemos contextualizado tanto la situación, los territorios, como la situación española y políticamente y a nivel económico y científico como estaba, también hemos querido iniciar esta primera parte de la Revolución Americana con una contextualización al pensamiento ilustrado. Como hemos visto, ya ha dicho Inés, que Carlos III era un rey de unas ideas ilustradas, pero realmente el pensamiento ilustrado era otra cosa, ¿no? Entonces, las ideas ilustradas se expanden rápidamente por América gracias en gran medida a bueno, las nuevas vías de comunicación. Es un movimiento que, aunque surge en Europa, cala en las colonias americanas e inglesas y de allí se expande por todo el continente. Se caracteriza por promover un profundo cambio social a través de la política, la cultura, la ciencia, dado que su base ideológica se asienta sobre el imperio de la razón y el conocimiento, entroncando directamente con las doctrinas humanistas del siglo XVI, el racionalismo y el empirismo que comienzan a desarrollarse en el siglo XVII y todas las ideas del siglo XVIII a través de personajes como Descartes, Locke, Newton, Hume, que inciden en pensadores franceses de este siglo XVIII, ya muy conocidos, como Montesquieu, Voltaire, Rousseau y, por supuesto, los enciclopedistas, ¿no? Se ponen en valor ideales que buscan la felicidad del ser humano, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia, gobiernos constitucionales justos y buenos, la separación de poderes que elimine abusos, etcétera, etcétera. Las 13 colonias americanas suponían el lugar ideal donde poner en práctica estos nuevos enfoques sociales, políticos y económicos que producirían ese gran cambio. Un cambio que debía conducir a una posibilidad sociológica de progreso, algo que ya se había iniciado un siglo antes con revoluciones políticas tanto en Inglaterra como en Holanda y otorgando una mayor relevancia a la burguesía mediante importantes cambios en la economía y el comercio, con lo cual es toda una serie de factores que luego incidirán en la nueva República de los Estados Unidos, ¿no? Por tanto, se pone en entredicho todo el sistema colonial tradicional, promoviendo una mayor autonomía de las colonias y la implantación de un nuevo modelo económico, su propio régimen fiscal, el fomento del crecimiento demográfico y la libertad de conciencia. Es, por tanto, una clara intención de romper de forma radical con el antiguo régimen de las monarquías europeas. Los hechos en la historia no se producen por casualidad, sino que son consecuencia de otros que les precedieron. Los padres de la patria, cuando fundaron la nueva nación de los Estados Unidos de América, tenían en mente los errores que se habían ido produciendo a lo largo de los siglos en los estados europeos y que querían evitar en esta nueva sociedad, rechazando la tiranía, la falta de libertad en cualquier ámbito del pensamiento humano y el abuso del poder. No obstante, como en cualquier institución humana, los errores son inevitables y las nuevas corrientes del pensamiento importadas de Europa, porque todo venía de Europa, como el nihilismo, el deísmo, el agnosticismo, el ateísmo y el libertinismo, que se estaban produciendo en este momento también,
fueron la base del antropocentrismo individualista, que fue la cara oculta de esta revolución. En cuanto a las causas de la guerra, existen una serie de causas visibles que se manifiestan en conflictos y descontentos generalizados por parte de estas 13 colonias hacia su metrópoli. Una serie de leyes consideradas injustas y unos impuestos abusivos a consecuencia de la necesidad por parte de la corona británica de recuperarse económicamente de las pérdidas que habían ocasionado la Guerra de los 7 años. Además, las colonias también se quejaban de que no tenían representación en el Parlamento inglés. Pero la causa de fondo claramente estaba ligada a ese desarrollo económico de la región. ¿Cómo se van desarrollando estos acontecimientos que acaban desembocando en la Declaración de Independencia? Después de los episodios violentos de la masacre de Boston de 1770, al poco tiempo, lo que se conoce como el motín del té, en 1773, se convoca el primer Congreso Continental en el año 1774 en Filadelfia. El segundo Congreso Continental, el año siguiente, es el que nombra un comité de correspondencia para liderar las relaciones internacionales que envían a Benjamin Franklin, a Arthur Lee y a Silas Deane a viajar a Europa para conseguir el apoyo diplomático de dos potencias esenciales, las monarquías borbónicas de España y de Francia. Finalmente, el 4 de julio de 1776, todo esto se legitima a través de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pronto dejó de ser una simple crisis colonial, como hemos visto, para convertirse en una guerra a nivel mundial, a todos los niveles, a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Todas las potencias miraban hacia Norteamérica, observando estos primeros brotes revolucionarios con una intención de sacar partido al conflicto. Francia, en el caso de Francia, veía una clara oportunidad de revancha tras la Guerra de los 7 años. Y España no lo tenía tan claro como Francia. Es verdad que Francia no tenía nada que perder y España sí. Por un lado, veía que la presencia, que esto le brindaba una oportunidad única de vencer a su eterno enemigo, pero no estaba en absoluto de acuerdo en apoyar a un proceso revolucionario que requería reconocer la independencia de unas colonias, por muy británicas que fueran. Se trataba de apoyar abiertamente un cambio total en el sistema político que pretendía transformar estructuralmente toda la vida pública y administrativa que se venía desarrollando desde las viejas monarquías europeas. Y esto era algo que la monarquía española, obviamente, no quería reconocer y no quería aceptar. Mientras que el conde de Aranda, que tenemos aquí en el centro, embajador de España en París, veía la gran oportunidad que esta guerra le brindaba a España, otros ministros, como es Grimaldi, que era el primer ministro de Asuntos Exteriores, bueno, de Estado en la primera etapa de la guerra, y luego el conde de Floridablanca en la segunda etapa, estos dos ministros que quisieron jugar una baza más a nivel diplomático, caracterizándose quizás por un exceso de prudencia que la realidad es que nunca acabó de gustar a los americanos. Lo que hemos querido también destacar es el papel de una serie de personajes claves, ¿no? La monarquía española, la guerra comienza de una forma encubierta. Como hemos visto, no quiere aceptar, no quiere apoyar esa revolución, legitimar la independencia de las colonias, y entonces la primera parte se hace de forma clandestina. Primero desde una vía diplomática, como decíamos, el conde de Aranda al frente desde París, manteniendo una serie de reuniones y conversaciones con los delegados americanos, con Benjamin Franklin a la cabeza, y luego una segunda vía, que es la vía claramente clandestina, que se lleva a cabo a través de una red de espionaje trazadas desde París, vía Nueva Orleans, La Habana, las Carolinas. Lo primero fue elegir una serie de personas de confianza que ejercieran esta ayuda soterrada, bien a nivel espionaje, como hemos visto,
y también que pudiera enviar pues, una serie de ayudas a un ejército que no gozaba de tropas profesionales y que necesitaba apoyo material de todo tipo. Necesitaban, pues eso, como hemos dicho, pues, material de todo tipo para el combate, necesitaban uniformes, necesitaban armamento, necesitaban municiones, mantas. En este caso hemos traído el ejemplo de la quina, medicinas. España tenía el monopolio de la exportación de la quina. Bueno, pues todo esto, España colabora con el envío de todo este avituallamiento, ¿no? En ambos casos, el personaje trascendental que lo vertebra todo es el ministro de Indias, José de Gálvez. De él dependía el gobernador de la Luisiana, que en aquel momento era Luis Gonzaga. Y bueno, pues ellos son los que empiezan en estos albores de la guerra a crear todo este entramado de espionaje clandestino y el de suministro a nivel continental. Desde Nueva Orleans se organiza y a través del río Mississippi se remonta para que pueda llegar hasta San Luis y poder abastecer a todo el ejército continental. Hay que destacar la figura del comerciante bilbaíno Diego de Gardoqui, que luego sería el primer embajador de España en los Estados Unidos. Pero en la exposición tenemos tanto la miniatura como el uniforme de Diego de Gardoqui, pero no podíamos destacar a otra serie de personajes que son historias paralelas, pero que aquí no hemos querido dejar de mencionar, ¿no? Uno es el comerciante de origen alicantino, Juan de Miralles, que desde Cuba viajó constantemente al continente para conseguir información sobre el enemigo. Ya desde antes de la declaración de independencia ya estaba en este tipo de trabajos, y que además hay que destacar que tuvo una relación con George Washington estupenda, y que desgraciadamente en 1780 moriría en casa de George Washington en Nueva Jersey a causa de una neumonía. Hay otros personajes paralelos también, que son, por ejemplo, es el caso de Robert Morris, también con relaciones con Juan de Miralles. Otro es Oliver Pollock, todos son comerciantes, también Oliver Pollock, en este caso con Unzaga y con luego Bernardo de Gálvez en Nueva Orleans. Son personajes que fueron muy importantes en esta red clandestina y que desgraciadamente pues, no hemos podido tratar en la exposición, ¿no? Otro de los personajes también es Francisco de Boulogne en Nueva Orleans, y muchos otros personajes anónimos desde Florida, Cuba, Jamaica. Bueno, y luego pues, veremos otra de las figuras también importantes, que es Francisco de Saavedra, pero esto lo trataremos después. Bueno, después de todo este periodo de ayuda encubierta, Francia se decide a entrar en la guerra en el año 78 y arrastra un poco a España, ¿no? España, por este pacto de familia, se ve obligada a entrar abiertamente en el conflicto. Va a firmar con Francia una convención secreta en la que van a acordar qué es lo que quiere conseguir cada país en este conflicto. Y en junio del 79 España declara la guerra a Gran Bretaña. Este cuadro es un cuadro que descubrió Berta en el Museo Provincial de Pontevedra. Es la declaración cuando Carlos III está ordenando a los ministros de Guerra y de Marina, el conde de Rica y el marqués de Castejón, que inicien las hostilidades contra Inglaterra. Sobre este cuadro ahora vuelvo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Era mostrar todos los escenarios en los que actuó España y que obligaron a Inglaterra a dividir fuerzas, cambiando el panorama estratégico, y que además mostrar que la iniciativa fue siempre de los aliados, ¿no? Destacar a los marinos protagonistas, cuyas acciones se han olvidado, y mostrar la importancia que tiene la guerra marítima en este conflicto. Es verdad que las fuerzas del ejército tuvieron un protagonismo esencial en muchos escenarios. Por ejemplo, en la Florida, al mando de Gálvez; en Menorca, con Crillon, el duque de Crillon; éxitos de los colonos como Saratoga, Yorktown o Pensacola en la Florida
decidieron el conflicto en Norteamérica, ¿no? O sea, no le queremos restar mérito a eso, por supuesto, pero es verdad que en todos ellos el papel de la Armada fue fundamental, porque cerró el paso a la fuerza enemiga y además protegía a todos estos convoyes españoles que iban trasladando armamento y todos los pertrechos necesarios, ¿no? Y con el que se ayudaba a las colonias. Para hacer la narración un poco más clara, quisimos dividirlo en escenarios, aunque es verdad que cronológicamente se van a ir solapando. Y además muchos marinos, muchos barcos van a participar en varios de ellos, ¿no? Vamos a empezar aquí con... Bueno, también diseñamos un mapa, que aquí se ve muy mal, perdón, pero en la exposición se ve un poco mejor, para mostrar un poco cómo se abrió el campo y cómo todos estos escenarios que se iniciaron con la entrada de España en la guerra produjeron pues, que la Marina inglesa tuviera que dividirse y no pudiera centrar sus fuerzas donde de verdad le interesaba, ¿no? Pues eso, desde toda la parte europea, el Golfo de México, Centroamérica. Empezamos con el Canal de la Mancha. Tenemos a Luis de Córdoba y a José de Mazarredo, que fue Luis de Córdoba fue el jefe de escuadra de la flota española cuando durante la primera campaña del Canal. Su flota y la francesa formaron una de las más grandes que se habían visto hasta el momento, ¿no? Lo que pasa que en este personaje yo no me voy a meter porque la siguiente conferencia va a tratar de él en profundidad y entonces, bueno, lo voy a dejar así para animaros a venir porque va a ser muy, muy interesante. Y luego José de Mazarredo, que fue su mayor y que tuvieron los dos actuaciones muy destacadas en este conflicto. Quisimos destacar dos acciones, aunque hubo muchas, y que la primera fue la primera campaña del Canal, cuando hubo este intento por parte de la Armada Combinada España-Francia de invadir Inglaterra, que aunque al final no resultó, sí que sirvió para obligar a los ingleses a que tuvieran siempre una flota protegiendo su propio territorio. Y eso pues también restó fuerzas al resto de escenarios. Y luego, por supuesto, el apresamiento que hizo Córdoba junto con Mazarredo de un doble convoy inglés que bajaba desde Inglaterra y se iba a dividir a la altura de las Azores para aprovisionar en las 13 colonias y sus ejércitos y en la India también. Y por un aviso de Florida Blanca supieron más o menos por dónde iba a pasar este convoy y lo consiguieron apresar. Fueron más de 50 velas y un valor de todo lo que apresaron de 140 millones de reales. Un golpe muy duro para Inglaterra porque además, claro, estos barcos iban aprovisionados con un montón de cosas para sus ejércitos y los españoles y franceses lo utilizaron para los otros, ¿no? Y entonces eso fue un golpe muy duro. Por supuesto, no podía faltar el buque insignia de Córdoba, que es el Santísima Trinidad, al que Galdós después se apodó como el coloso, el Escorial de los mares. Y porque era el navío más grande de la época. Y se conserva en el archivo del Museo Naval el diario de Luis de Córdoba, que fue el que redactó desde que fue nombrado jefe de escuadra hasta que se firmó el Tratado de Paz, ¿no? Y que va narrando día a día cómo era la vida en el buque y qué actuaciones y qué acciones se llevaron a cabo. Y luego tenemos una pieza muy curiosa en el museo, que es una copia de una miniatura de Luis XVI. Fue un regalo que el propio rey francés le hizo a Luis de Córdoba terminada la primera campaña del Canal como para felicitarle, ¿no? Iba acompañado con una cajita, no es esta la caja, este es un ejemplo que he traído de otro museo, pero iba acompañado de una caja guarnecida de brillantes que llevaba la inscripción Luis a Luis, ¿no? Una dedicatoria. Entonces pensamos que esos objetos siguen en propiedad de la familia, de los descendientes de Córdoba, pero nosotros en el museo tenemos esta copia y bueno, queríamos aprovechar para también enseñarla. Luego hay piezas que nos gustaría haber traído a la exposición y que no hemos podido, eso pasa en todas, ¿no? Es el caso de esta serie. Son 4 escenas de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, precisamente de la Armada que se formó en 1779. Entonces va narrando primero cómo se van armando en Brest, van subiendo la tropa, la artillería, el avituallamiento y tal, cómo se unen con la Armada Española. O sea, la Armada española y la francesa se unen,
¿Cómo se enfrentan? En esa primera campaña del canal hay un primer enfrentamiento en el que se apresa a un navío inglés y se le va narrando en esa... Y luego hay el último, dice, salen huyendo despavoridas las gentes del puerto de Plymouth a la vista de las armadas de Francia y España, ¿no? Entonces nos parecía que era una secuencia estupenda para haberla tenido en la exposición, pero bueno, fue subastada en Sotheby's en 2008 y a un coleccionista particular y no sabemos su paradero, ¿no? Pero hubiera sido muy bueno haberlas tenido. A esta serie pertenece precisamente este cuadro pequeño del Museo de Pontevedra, donde Carlos III está ordenando declarar la guerra, ¿no? Y es son una serie de bocetos que hizo Gregorio Ferro para el Palacio de los Secretarios de Estado, que se hizo ahí, está al lado del Palacio Real. Y que fue hecho para Grimaldi, pero Grimaldi no llegó a ocupar y lo ocupó Florida Blanca. Entonces, la novedad de estas pinturas es precisamente que se alejan de eso que se solía usar para la decoración de palacios, de mitología o de tal, y están narrando acontecimientos contemporáneos que están pasando en ese momento o que acababan de pasar para decorar precisamente el palacio de estos ministros, ¿no? Y bueno, por supuesto, en contexto de guerra, pues no queríamos dejar de mostrar algunas armas, son todas de época. Y además en esta exposición pues aprovechamos para explicarlas un poquito más y contar así algún detalle que no siempre en la exposición permanente es posible hacer, ¿no? El siguiente escenario es Gibraltar. Gibraltar, la recuperación de esta plaza era una condición que puso España en la Convención de Aranjuez. Si no se recuperaba Gibraltar no se podía firmar la paz, eso habían firmado España y Francia. Y entonces el asedio se comenzó en cuanto empezó la guerra y duró hasta 1783 cuando se firmó la paz. Fueron 4 largos años de asedio. Se planteó establecer un bloqueo que resultó ser efectivo en muchas ocasiones, sobre todo en el año 80, 1780, pero en tiempo de marina de vela era imposible mantener un bloqueo por mar constantemente, ¿no? O sea, imposible alargarlo en un tiempo prolongado. En esta sección hemos querido destacar a Barceló, que fue el comandante que llevaba toda la parte naval, y sus famosas lanchas cañoneras a las que ahora aludiremos. Hay en esta sección quisimos incluir también una serie de piezas que bueno, me parecen así un poco anecdóticas o curiosas, ¿no? Pero que ilustran precisamente todo ese desarrollo científico y tecnológico del que hablábamos antes, ¿no? El siglo XVIII, que es un siglo de los descubrimientos y de una gran inventiva, ¿no? Nos ha dado a luz a muchas cosas muy curiosas, ¿no? Y hemos querido traerlas aquí. Precisamente el asedio a Gibraltar fue un campo de experimentación continua. Son muchos los inventos y proyectos que surgieron para reconquistar el Peñón, desde que se perdió en 1704. La mayoría de ellos están en el Archivo General de Indias, de Simancas, pero en el Museo Naval teníamos 2. Uno de ellos es esta barcaza Spin, que inventó Juan de Ochoa. Bueno, veis que es una barca armada con espolones, va al remo, lleva una especie de parapeto, además inventó una bala tenaza también, ¿no? Es una pieza que teníamos en el Museo Naval que estaba muy deteriorada, ya la veis a la izquierda como estaba completamente manchada, adherida a un soporte que estaba tirando del soporte original. Bueno, se ha aprovechado la exposición para poder intervenirla y restaurarla y también mostrarla al público, ¿no? Porque es una cosa bueno, que ilustra todo este desarrollo tecnológico. Bueno, de esta época hay otras propuestas, por ejemplo, para ataque por tierra, como la que hay a la izquierda, según miran, que era esta especie de plancha en la que se supone que las balas debían resbalar y subir. Pero bueno, se dio después del sitio de 1727 que por tierra era muy difícil el asedio a Gibraltar. Entonces proliferaron a partir de entonces muchas propuestas por mar. Por ejemplo, la de llevar una escala que llegara hasta las murallas del Peñón. Esta otra que tenemos en el Museo Naval es una explicación de las cometas incendiarias, ¿no? Una idea de incendiar unas camisas que a través de las cometas fueran guiadas hasta el barco enemigo para prenderles fuego, ¿no? Por supuesto, de baterías flotantes hubo varias ideas, varias propuestas. Hay muchísimas más, ¿eh? Yo les traigo aquí ejemplos que me han parecido interesantes.
Hay también muchas propuestas en tiempos de paz, o sea, ni siquiera estaban ya en tiempos de paz, pero siempre estaba ese anhelo, ¿no?, de recuperar Gibraltar. Coincidiendo con el gran sitio de esta guerra, del 79 al 83, se propuso incluso llenar la bahía de escollos artificiales para impedir a los navíos ingleses aprovisionar Gibraltar. En el Simancas hay un montón de planos y de explicaciones, o sea que esta idea pues debió valorarse en serio, ¿no? Hay también algunas ideas un poco rocambolescas, como esa especie de madera flotante que lleva unas torres de asalto que pretendían ser más altas, ¿no?, que la propia fortaleza de Gibraltar, y que, bueno, no sabemos cómo se mantendría aquello en el agua. Y luego esta otra del Archivo General de Simancas, que también bueno, puede ser otras baterías flotantes antecesoras a lo que luego propuso el ingeniero francés Darson, y que fueron las que se realizaron para el asedio final, ¿no? Desde luego, lo único que cumplió la finalidad para lo que estaba construido fueron las barcas cañoneras de Barceló. Llevaban un cañón de 24 pulgadas, estaba protegido con un parapeto, y el cañón podía ocultarse para disimular y que fuera una lancha común, ¿no? La propulsión era mediante vela latina, pero se podía esconder también para ir a remo y acercarse más, ¿no? Y al final fueron las que más daño hicieron al enemigo inglés en Gibraltar. Por parte inglesa hubo también mucha experimentación en el conflicto de Gibraltar. Por ejemplo, la cureña inclinada para disparar desde arriba a un enemigo que estaba ya muy cerca, ¿no? Y, bueno, eran experimentaciones constantes, y me parece que es un campo para hacer una exposición aparte, ¿no?, porque la verdad que es muy interesante. Y en este sentido yo remito a un artículo que escribió Juan Carlos Pardo González, en la que ha recogido muchas de estas ideas y que es muy interesante. El siguiente escenario es Menorca, ya me voy a agilizar un poco. Fue una campaña netamente española, se concibió en secreto con el pretexto del bloqueo a Gibraltar, y lo hemos representado a través del comandante Buenaventura Moreno, que fue el que estuvo al mando de las fuerzas navales que atacaron Menorca. Hay algunos mapas también de lo que fue el asedio a Gibraltar, porque la toma de Menorca fue bastante rápida. Los propios menorquines ayudaron porque estaban deseosos de que llegaran los españoles, pero lo más difícil fue rendir el castillo de San Felipe. Se consiguió finalmente en 1782, y el Museo Nacional de Artes Decorativas nos ha prestado este abanico precioso, que además contrasta mucho con el resto de piezas, porque es una pieza muy fina y de mucha delicadeza, que nada tiene que ver con las armas de la guerra, ¿no? Pero es un abanico que se corresponde a la tipología de abanico conmemorativo y que tiene una decoración alusiva a un hecho histórico, ¿no? No son abanicos propagandísticos, sino conmemorativos. Por eso están hechos con materiales pues eso, valiosos, y como por ejemplo en este caso el marfil o el tafetán de seda. Además de conmemorar esto, la conquista de Menorca se conmemora, lo quiso conmemorar Carlos III, instaurando la Pascua Militar el 6 de enero. Fue una conquista importante. Muy bien. Bueno, pues a mí me ha tocado la otra parte. Cruzamos el Atlántico, del Canal de la Mancha y del Mediterráneo, pasamos al escenario americano. Y en esta parte, bueno, pues un poco lo que ha dicho Inés, tenemos la exposición está configurada en estas dos partes. Una está en la zona superior, esta ya está casi a la salida, pero que se producen de forma simultánea. Aunque parece que está descrito de forma cronológica, no. Lo que está ocurriendo en América se produce de forma simultánea a lo que acaba de explicar Inés. Y la figura clave en estos territorios, en estas zonas americanas, es la figura del ministro de Indias, que ya lo hemos comentado, lo hemos ido hablando a lo largo de toda la exposición, que es José de Gálvez, que junto con el conde de Aranda fueron de los pocos que comprendieron las importantes consecuencias que iba a producir esta revolución de las colonias inglesas. Y bueno, pues desde La Habana y desde Nueva Orleans fue el que fue creando pues todo este entramado que luego fue pues tan esencial, ¿no?, para la consecuencia de la guerra. Tras la salida del gobernador de la Luisiana, Luis de Unzaga, en el año 1777, nombra a su sobrino, un hombre
muy capaz, que es Bernardo de Gálvez. Y a la vez, en Centroamérica, también nombra a su hermano, Matías de Gálvez, para tratar de solventar los problemas que se estaban produciendo en Centroamérica, porque los ingleses se habían ido haciendo a lo largo de todo el siglo XVIII, desde la Costa de los Mosquitos hacia el continente, con toda esta zona de Centroamérica, de Yucatán, para la estación del Palo de Campeche, para el negocio maderero, que era tan importante para Europa y que se había convertido en un punto estratégico muy importante, y que lo que al principio fue una cosa muy incipiente se acabó convirtiendo en un punto de contrabando bastante importante para los ingleses. Entonces, el ministro de Marina, lo que aparentemente parece como que está situando a gente de familiares, realmente luego han demostrado que eran gente de una visión extraordinaria y de una capacidad pues, impresionante, ¿no? Tenemos bueno, que quería destacar un poco este cartel antes de seguir, porque aquí resume un poco los objetivos que hemos querido explicar y que hemos ido explicando hasta ahora, ¿no? Tenemos al Marqués del Socorro, que veremos ahora en las campañas de Pensacola, que es otro de los marinos importantes junto con Luis de Córdoba que queríamos poner en valor, pero esta plantita que aparece aquí no es otra cosa más que el palo, ni más ni menos que el palo de Campeche, como hemos visto en Centroamérica, uno de los ejes económicos más importantes de España en toda la economía colonial. Era el que producía ese negro muy especial que solo se podía, que teñía el negro que solo conseguía España, y que durante todo el siglo XVI y XVII fue la moda imperante en toda Europa. Y luego, por supuesto, las diferentes campañas navales. Es decir, que bueno, pues el cartel que nos diseñaron pues un poco tocaba todos esos puntos que España quería recuperar, ¿no? Bueno, en cuanto a las campañas que se produjeron para recuperar la Florida, nada más declarar la guerra en junio de 1777, la corona española enviaba instrucciones a través de un decreto firmado por José de Gálvez, por el ministro de Indias, en el que decía: el rey ha determinado que el principal objeto de sus armas en América durante la guerra contra los ingleses sea arrojarlos del seno mexicano y de las orillas del Mississippi. Es decir, que el decreto ordenaba que se formara una expedición con fuerzas de mar y de tierra para tomar las plazas de Movila, lo que se conocía como Movila, ahora es Mobile en Alabama, y Pensacola. Además de eliminar cualquier tipo de presencia británica en aguas del río Mississippi, y todo esto se lo encomienda al brigadier Bernardo de Gálvez, gobernador de la Luisiana, pero que ya era brigadier. Rápidamente Gálvez, que lo tenemos aquí en este retrato que nos han prestado de la Academia de Infantería, pero cuyo retrato original lo tiene la familia, es de Mariano Salvador Maella, y que se hizo una copia que se llevó hace unos años al Capitolio, ¿no? y está representado allí. Bueno, pues como decía, rápidamente Gálvez quiso aprovechar este factor sorpresa. Debía ser un hombre con un carácter impresionante, con una visión muy clara y con una capacidad de táctica impresionante, desde luego. Pues antes de que los ingleses supieran que España había entrado en la guerra, decide avanzar, ¿no? Decide tomar la delantera. Y rápidamente, a lo largo del río Mississippi, remontando el río Mississippi, va capturando una serie de fuertes británicos, en Baton Rouge, en Manchac, en Natchez, una serie de pequeños puestos fortificados también en Amite y Thompson Creek. Y esta bandera que tenemos aquí, que nos ha prestado el Museo del Ejército, es una bandera inglesa de uno de estos puestos, ¿no? De estos fuertes británicos, y que para nosotros era muy importante que, ya que no podemos poner en grande un letrero que ponga Inglaterra derrotada, por lo menos apresamos la bandera, ¿no? Y bueno, pues de ahí Gálvez enseguida emprendió una expedición para tomar Mobile, lo cual se hizo con relativa celeridad, ¿no? La idea era
tomar Pensacola cuanto antes de que los ingleses se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo y mandaran refuerzos. La idea era tomar Pensacola y hacerse con, como ordenaba el rey, con todo el seno, con el control de todo el seno mexicano. De Cuba tenía que venir refuerzos, pero es verdad que desde Cuba hubo una serie de problemas, una falta de entendimiento con Bernardo de Gálvez, al que consideraban pues todavía muy joven, y bueno, pues en ese primer intento no salió adelante, ¿no? En octubre de 1780 se volvió a tratar de impulsar una nueva expedición, pero en esa zona, desde aproximadamente mayo hasta noviembre, es la temporada de huracanes, y hubo un huracán impresionante que hizo que toda la flota se dispersara y no se pudo llevar a cabo esta expedición, ¿no? No se retoma hasta febrero de 1781. Lo que pasa es que Inglaterra sí que había iniciado ya desde Jamaica el tratar de enviar tropas para evitar esta toma, ¿no? Sí que hubo también una serie de conflictos entre el ejército de tierra, o sea, Gálvez, que había conformado un pequeño ejército mixto multirracial, con diferentes tipos de hombres de la zona, pero que solo con que fueran valientes y con arrojo a Bernardo de Gálvez le valía, y conformó un pequeño ejército muy competente, como hemos ido viendo. Bueno, pues estas fuerzas terrestres entraron en conflicto con los marinos, porque es verdad que la bahía de Pensacola tiene un calado muy bajo, y el riesgo de encallar era muy alto, y realmente si esos grandes navíos hubieran encallado hubiera sido un desastre. Lo que hizo Bernardo de Gálvez, tenía un bergantín pequeño, envió su bergantín, el Galveston, a sondear, y vio que efectivamente se podía pasar, y se hizo esa primera incursión, ese primer desembarco en la bahía de Pensacola. Esto fue en el mes de marzo. En el mes de abril, el marqués del Socorro, José Solano y Bote, ya llega a socorrer a Bernardo de Gálvez con una gran flota, en el que ya venía además también el mariscal de campo con refuerzos, Manuel de Cajigal, y también Francisco de Saavedra, que luego será otro de los personajes esenciales, ¿no? De esta forma, luego a José Solano y Botes, por lo que se le reconoce con el título del Marqués del Socorro. Cuando termina esta operación, que termina con éxito, José Solano fue nombrado jefe de escuadra y Bernardo de Gálvez teniente general del ejército, a los que se les da todo poder para crear las siguientes maniobras de ataque. El siguiente objetivo es la conquista de Jamaica, que era uno de los puntos más importantes que se debía conseguir, porque tomar Jamaica hubiera sido liberar de cualquier ataque o hostigación británica en el Caribe. Pero antes quisiera hablar de lo que supuso la batalla de Yorktown, que se da en este momento, de esta forma paralela que estábamos hablando. Aquí hemos... sí, se me había olvidado. He puesto esto porque es anecdótico, lo tenemos puesto en la exposición. Esta planta hace referencia a Gardoqui y esta planta hace referencia a Gálvez. En la expedición que luego hubo al Virreinato de Perú, estas dos plantas que se descubrieron, pues bueno, eran a gente relevante que había llevado a cabo hazañas heroicas. Se les reconocía nombrando alguna de los descubrimientos, ¿no? En este caso, estas dos plantas en esta expedición botánica. Pero bueno, es algo anecdótico. Bueno, como les decía, en el ámbito continental se estaba planeando un importantísimo ataque a la ciudad de Yorktown, en la bahía de Chesapeake. Los ingleses habían ido atacando y habían
conquistado una serie de ciudades, tanto en California como en California, perdón, se me ha ido, en las Carolinas, Charleston y Savannah y en Georgia, pero los rebeldes también habían ido teniendo una serie de victorias en las Carolinas, ¿no? En Kings Mountain y en Copen. Entonces, aprovechando estas victorias del ejército revolucionario, el general Washington y el conde de Rochambeau, el francés, trazaron una estrategia para tomar la ciudad de Georgetown. Lo que hicieron fue planear como si fueran a atacar Nueva York para que las fuerzas se concentraran allí, mientras que las fuerzas francoamericanas convergían en Georgetown, que está en Virginia. Para que esto ocurriera, a la vez tenía que haber un apoyo desde la bahía de Chesapeake con una gran fuerza naval. A pesar de que tenían una clara superioridad naval, el problema es que no había suficiente dinero para aparejar al ejército y además pagar las pagas del ejército francés, ¿no? De las tropas francesas. Entonces, lo que ocurrió, que a nosotras nos parecía un hecho trascendental muy poco conocido, es que España fue la que apoyó económicamente para que esto se produjera, porque Francia no tenía la capacidad para llevar a cabo todos estos pagos. Gracias al ministro de Indias, José de Gálvez, a su comisionado regio, que es Francisco Saavedra, como hemos dicho, es otro de los personajes importantes, a la generosidad de la población y de los comerciantes en La Habana y, por supuesto, de La Plata de México, se consiguió esta ayuda económica que precisaba que Georgetown cayera. Es verdad que las fuerzas españolas no participaron en el combate. El propio Saavedra tenía que haber ido junto con Lafayette y con Rochambeau a Georgetown, pero estaba planeando junto con Gálvez la toma de Jamaica, que era, como hemos visto, crucial, y no pudo ir. Y esto hizo que este episodio, que acabó siendo una victoria y que se conoce como el principio del fin de la guerra, España no esté reconocida como debería estarlo, ¿no? Entonces, por lo menos queríamos dejar ese apunte ahí dentro de la exposición. Otra de las campañas que, como hemos visto, eran fundamentales era retomar el control sobre Honduras y Nicaragua, lo cual consigue el padre de Bernardo de Gálvez, Matías Gálvez, primero en Honduras en 1779 y luego en Nicaragua en 1781, termina con la conquista de los últimos de los bastiones, que es la isla de Roatán, en 1782, y consigue dominar todo el territorio centroamericano y conseguir este objetivo. La última de las campañas es Jamaica, pero previamente se hace un intento de toma de Bahamas, que es un éxito. Lo que ocurre es que Bernardo de Gálvez, que era el que estaba al mando, junto con Solano, de idear la campaña de Jamaica, le pide a Cajigal que no realice esta incursión porque lo importante es Jamaica. Pero Cajigal, desde Cuba, desoye la orden de Bernardo de Gálvez y con una flota norteamericana rápidamente forman una expedición y toman las Bahamas, ¿no? Se rinde la isla de las Bahamas con esta flota combinada hispano-norteamericana y es la única vez en toda la guerra que España realiza una operación combinada con las flotas norteamericanas. A pesar de que fue un éxito y que es verdad que fue algo muy bueno a nivel táctico, pero lo cierto es que Cajigal había desoído la orden de su superior y acabó preso durante varios años y bueno, pues cayó en desgracia. Por último, esta campaña de Jamaica hubiera sido algo buenísimo si se hubiera conseguido tácticamente y a nivel de control comercial hubiera sido estupendo, porque lo cierto es que Jamaica es una zona donde no solamente se llevaban a cabo acciones corsarias, sino, por supuesto, todo el contrabando, pero por una serie de circunstancias
bueno, pues de tiempos, el almirante de Grasse en la isla de Dominica tuvo un enfrentamiento con el almirante Rodney que salió perdiendo, en fin, una serie de acontecimientos impidió que todas esas campañas que se estaban ideando no se llevaran a cabo. Y aunque en 1782 se retoma la idea, se envía un ejército con 40.000 hombres, nada menos, o sea, uno de los más grandes que se habían enviado durante toda la guerra, junto con D'Estaing, con de Grasse, Solano, Gálvez, por supuesto, pero la guerra, el final de la guerra ya era prácticamente inminente y no se consigue llevar a cabo esta operación. Los ingleses empiezan las conversaciones de paz de forma secreta con las diferentes naciones y no se termina de llevar a cabo. Y bueno, ya enfocamos la última área que habíamos propuesto, que le dimos el título de Un nuevo horizonte, porque aunque cierra la exposición, es algo abierto, ¿no? Precisamente porque el Tratado de Paz va a abrir otro periodo muy complejo de relaciones entre España y el nuevo Estado que acaba de nacer. Que va a ser un poco el principio del fin. Este cuadro ilustra un poco bueno, pues la derrota inglesa. Los ingleses no quisieron posar en esta firma del tratado y solo sale en la parte americana, por eso es un cuadro que quedó inconcluso, pero además también ilustra un poco lo que fue después, ¿no? Ellos solos, los americanos solos, en todo el territorio norteamericano, ¿no? Fue lo que después la doctrina Monroe llamaría, o sea, a la América para los americanos, ¿no? O sea, es el lema que va a justificar toda su expansión hacia el oeste. Se expone aquí en el museo un mapa muy singular. Es un mapa hecho al óleo, no está hecho por un cartógrafo, entonces tiene muchos errores, pero es copia de un mapa muy conocido, que es el de John Mitchell, de mediados del siglo XVIII, y que parece que el conde de Aranda, que estaba haciendo negociaciones con los norteamericanos, mandó copiar a un pintor para enviárselo a Floridablanca y ir contándole el estado de la cuestión de todas estas negociaciones. El conde de Aranda, en sus cartas a Floridablanca, muestra un gran asombro por el cambio que han dado las negociaciones con los americanos, porque de pronto se han vuelto muy hostiles, precisamente porque entra en juego un personaje que es John Jay. No está presente en la exposición, lo he traído aquí como ejemplo, pero John Jay fue un comisionado americano que vino a España, según entró España en la guerra, para tratar de conseguir un tratado de comercio y de amistad con España y además la libre navegación por el Mississippi. Eran unos temas en los que España se mostró siempre inflexible, no quería consentir esa libre navegación, y John Jay estuvo todo este tiempo intentando negociar sin ningún éxito. Y además muy disgustado con la forma que tenía España de negociar, o con la acción diplomática, ¿no? Este John Jay, a pesar de todo, consiguió prácticamente todos los fondos que él continuamente pedía. Floridablanca se los daba, ¿no? Pero bueno, en este sentido, cuando Franklin le llama a París para empezar las negociaciones de paz, John Jay está muy resentido y en cierta manera hace pagar este trato, ¿no? Y entonces también se pone muy, muy agresivo y muy hostil contra España después de toda la ayuda que había recibido. Aquí se muestra el Tratado de Paz. Lo hemos abierto por esa página porque es donde España hace ciertas concesiones a la corta de palo a la corta de maderas en la zona de Centroamérica. Y en este tratado, este es el tratado que España firma con Gran Bretaña, el Tratado de Paz, porque Gran Bretaña firmó por separado con los diferentes estados. Con Norteamérica firmó una serie de cosas, por ejemplo, otorgaba la libertad de navegación por el Mississippi a norteamericanos e ingleses, cuando era una libertad que Inglaterra había perdido durante la guerra, y además daba concesiones, establecía fronteras en territorios en los que ya no le correspondían porque habían sido conquistados por Bernardo de Gálvez, ¿no? Por supuesto, España no quiere aceptar este tratado y no lo quiere firmar, y entonces se hace un tratado aparte. En este tratado que se hace con España, por expreso deseo de Floridablanca, no se tratan estos temas de los límites ni de la navegación por el Mississippi, con lo cual va a ser fuente de conflicto durante todas las relaciones posteriores. España, en este tratado recuperó Menorca,
Las Floridas, los enclaves ingleses en Honduras y Campeche, aunque tuvo que hacer unas concesiones a este comercio inglés en Belice. Tuvo que devolver a Gran Bretaña la última conquista de las Bahamas y en territorio va a quedar sola frente a frente con los nuevos Estados Unidos, con este problema que tienen de límites y de la navegación por el Mississippi, ¿no? Entonces, Floridablanca, que estaba convencido de que tratar estos temas más adelante, con más tiempo y ya en tierra americana iba a ser mejor, manda a Gardoqui. Gardoqui era aquel comerciante que había iniciado los envíos de pertrechos y tal, y se había convertido en un personaje clave en esta guerra, le manda como primer embajador y tiene que tratar con John Jay, que va a ser nombrado primer secretario de Exteriores. Bueno, el buen hacer de Gardoqui es tal que consigue hacerse con John Jay. Floridablanca le escribe a Floridablanca y le dice... le propone a Floridablanca con mucha astucia conquistar a Jay a través de su esposa, que era Sarah Livingston Jay, una mujer muy influyente que ejercía un considerable dominio sobre él. Con un poquillo de maña en el trato de ella y de algunos agasajos hechos a tiempo, se conseguirá la amistad de ambos, porque creo con fundamento que proceden dispuestos a hacer una fortuna. Floridablanca, a raíz de esto, dispuso un fondo especial para agasajos y regalos a políticos americanos y Gardoqui inició pues, esa labor de limar asperezas, ¿no? Que efectivamente consiguió, pero después de la guerra Estados Unidos se encontraba en una situación muy delicada, había muchos conflictos entre los propios estados por temas territoriales, había hambruna, había falta de todo, bueno, era una situación muy difícil. Y solo tenían una institución común, que era el Congreso, que tampoco tenía autoridad, con lo cual no se pudo llegar a ningún acuerdo. Y Gardoqui se volvió a España sin haber conseguido nada. Antes de irse, Gardoqui asistió a la toma de posesión de Washington como presidente de los Estados Unidos. Washington le colocó a él y a Lafayette junto a él en esta procesión que hizo, ¿no? Que se formó para ese nombramiento como primer presidente, y Washington siempre estuvo muy agradecido a Gardoqui porque bueno, él fue el que recibió todas esas ayudas que enviaba a Gardoqui cuando no tenían de nada, ¿no? Era un ejército completamente desprovisto de cualquier cosa. Y además luego Gardoqui le regaló un ejemplar del Quijote. Tuvieron ahí una relación curiosa, pero bueno, este es un traje que ha prestado la familia, que es de Gardoqui como embajador de Turín, que fue después de embajador de Estados Unidos, pero que ilustra muy bien, bueno, hasta dónde llegó este personaje, ¿no? que fue clave y fundamental en la guerra. Y hemos traído el tratado de amistad que se firmó ya en tiempo de Carlos IV, ya para cerrar, con Godoy, el príncipe de la paz, y que bueno, ya fue una concesión, se dio la libre navegación por el Mississippi y los territorios que quería Norteamérica. Ya todo eso que había estado luchando Gardoqui, ya al final se concedió. Y este cuadro, que es impresionante, que nos ha prestado la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, muestra de George Washington ya como presidente y enseñando con la mano ese tratado, y se ve ahí la firma de los dos, de Godoy y de la parte americana, que hemos hecho ahí, y luego toda la parte de la ciudad de Washington que ella se estaba ideando, ¿no? Y tiene, bueno, es un cuadro muy interesante, con muchísima simbología, y que además al fondo se ve un barco americano navegando por el Mississippi, ¿no? Es toda una declaración de intenciones y de... No sé si quieres añadir algo de este cuadro. No, nada. Lo único, queremos poner un vídeo muy cortito de lo que ha sido la realización de esta exposición. Un poco... Sí, ya cerramos con esta frase del famoso memorial del Conde de Aranda, esta que dice: esta República Federal ha nacido pigmea, por así decirlo, y ha tenido necesidad de apoyo y de la fuerza de dos potencias tan poderosas como la España y la Francia para conseguir su independencia. Vendrá un día en que será un gigante, un coloso terrible en estas comarcas. Olvidará entonces los beneficios que ha recibido y no pensará más que en engrandecerse. Bueno, es una frase que cierra un poco esto y anuncia lo que va a venir, aunque el memorial de Aranda esté un poco en entredicho que efectivamente sea de Aranda, ¿no? Pero en ese tema no nos vamos a meter, pero sí, es un préstamo de la Biblioteca Nacional. Y ahora es un pequeño vídeo, ya muy cortito, son 2 minutos. Uy, no se ve. ¿No se ve? Anda. Pues nada, no se ve. Bueno, era un vídeo del montaje de cómo se fue montando la exposición, duraba 2 minutos, pero si vienen a la exposición creo que lo pueden ver en la entrada del museo, se está reproduciendo en bucle y todo es bueno. Pues, sí. Pues ahí.
Muchas gracias. No sé si es, no sé, Valvanera, creo que ahora hay un turno de preguntas. Si... dale a la siguiente diapositiva. Bueno, si no... Si no, no pasa nada, porque en el museo lo tenemos. No sé si le paso a la siguiente, ya me voy, ¿no? A lo mejor hay que darle a... Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Sí, como se nos ha hecho un poco tarde pasamos también. el turno de preguntas. No se escucha. Bueno, si ¿Hola? Ahora. Sí que hay, buenas tardes. Antes de todo, enhorabuena Berta y Inés. Estuve en la visita guiada de vuestra exposición a través del servicio de voluntario que tenéis y es fantástico, enhorabuena. Y yo os quería preguntar, es muy interesante, habéis sacado a la luz temas interesantes sobre la motivación española, ¿no? Que también Gonzalo Quintero, el historiador y el diplomático, habla de esto en el contexto multiguerra, digamos, que había con Inglaterra y demás, pero yo quería preguntar, haciendo una comparativa entre la contribución francesa y española, ¿hay algún estudio que acredite que España tuvo una contribución mayor? Y en el caso de que fuese positivo, ¿por qué, sin embargo, Lafayette es tan conocido en Estados Unidos? En cualquier ciudad hay una calle, digamos, en tributo a Lafayette. Y luego, ¿pensáis esta exposición? Nosotros estamos creando una asociación que se llama Hispanic America 250 para conmemorar, digamos, el 250 aniversario que sabéis que viene en el 26. ¿Pensáis llevar esta exposición a Estados Unidos y tropicalizarla o customizarla, digamos, al tema estadounidense? ¿Y qué pensáis hacer para el 26? Gracias. Muchas preguntas. Sí, a ver si me acuerdo de todo lo que nos has dicho. Bueno, sobre el estudio comparativo entre Francia y España. Hay varias cosas. O sea, nosotros nos hemos apoyado a nivel de la intervención armada, pues a estas mismas exposiciones que hemos dicho al principio, por supuesto una guerra romántica de Alsina. Bueno, o sea, a nivel de documentación hay mucha, pero te animo a que vengas a la tercera ponencia de José María Lancho, que va a hablar precisamente del aporte económico, en el que él ha hecho un estudio bastante profundo sobre el tema. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se va a hablar bastante. En cuanto a Lafayette y Rochambeau, pues lo hemos comentado. La batalla de Yorktown, que marca muchísimo, no hay nadie español, pero todo el dinero era español. Entonces, realmente... bueno, pues claro, es más fácil recordar al que ha luchado contigo. Efectivamente, ¿no? pero el propio Gardoqui tuvo un papel muy relevante y el propio Washington tuvo muchísima relación con él. Y luego, lo que sí que es cierto es que durante mucho tiempo sí que se ha intentado pues, poner en relevancia la figura de los franceses. Y España, que era el que verdaderamente le molestaba a Estados Unidos, como hemos visto con este Tratado de Amistad y Límites, cómo va eliminando, pues una de las cosas que se han ido haciendo es eliminar esa memoria, ¿no? Ese recuerdo de esa intervención, ¿no? Y luego, en cuanto a... Si lo vamos a llevar a Estados Unidos. Sí. Bueno, pues ahí se está hablando de ello, porque nosotros como museo no tenemos capacidad, pero se está interesando Acción Cultural Española y entonces, bueno, pues está viendo si es posible, porque ahora mismo pues no hay muchos medios, pero sí hay un interés político por llevarlo ahí, porque el tema es muy interesante, especialmente, por ejemplo, en Pensacola. Sí, bueno, y sorpresivamente en la cumbre de la OTAN, el propio Biden hizo un apunte a este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería un buen momento. Pero es algo que se escapa a nuestra... Sí. Como Inés y yo, como conservadoras, se escapa a nuestra competencia. Así que... Pero bueno, hay deseo también, o sea, hay intención y hay ganas, porque bueno, se piensa que a nivel político también es un tema que interesa, ¿no?
Sí. Muchas gracias por la interesantísima conferencia. Y quería preguntar, porque yo hay una fase de esta guerra que no la conocía, que es estas escaramuzas que había en el Canal de la Mancha. Realmente, ¿para qué se montó esa flota conjunta hispano-francesa? ¿Era un interés simplemente de desviar a la flota inglesa? ¿Querían asestar algún golpe, igual que ellos asestaban golpes en La Coruña o en Canarias o lo que sea? ¿O realmente querían invadir como Felipe II? Sí, la intención era invadir. Y está puesto en la convención que firman entre Francia y España, en la que se pone cada país lo que quieren conseguir en este conflicto. Uno de los primeros es invadir Inglaterra. Y entonces la primera... Porque para invadir Inglaterra hace falta... Sí, pues la armada que se formó era una armada muy grande. Eran como 150 naves en el Canal de la Mancha. Había un ejército esperando en Francia para trasladarse a Inglaterra. Allí, se planeó de una forma, en mitad de la operación se cambió de idea, dónde desembarcar, cómo abordar aquello. El caso es que al final se les vino el invierno encima en una zona muy difícil y la operación no funcionó. Pero además una flota inglesa que venía de América, que se iba a resguardar en su propia costa, claro, al ver aquella armada salió escopetada para refugiarse. Como ellos llevaban forro de cobre, iban mucho más rápido y la armada combinada no consiguió alcanzarles, pero les obligó a estar ahí refugiados y además durante toda la guerra ya tener ahí siempre una flota que estuviera protegiendo su propio territorio. Bueno, además provocó el colapso. Sí. Provocó un colapso económico importante en Gran Bretaña y causó muchísimo daño a nivel comercial porque no tenían la libertad de mandar sus buques allí. Fueron 3 intentos de invasión, ojo. Luego las otras 2 campañas, que ya fueron en el 81 y 82, ya fueron, más que invadir, era tener una presencia siempre allí para eso, proteger los convoyes de franceses y españoles, y también impedir que Inglaterra pudiera enviarlos, ¿no? Pero sí fueron esas 3 campañas, y la primera fue con una intención clara de invasión y de conseguir en su propia tierra los objetivos que buscaban sin otras batallas. Sí. Enhorabuena, lo primero, me ha gustado muchísimo. Gracias. Muy buen trabajo. Solamente yo hablo en nombre de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes. Bueno, somos forofos por la historia y todo este tipo de temas nos gusta mucho. Aquí tenemos como 7 socios. La pregunta que me sorprende, muy sencilla. ¿Es un bulo o es una leyenda lo de la Catedral de Málaga, el dinero que se gastó en la guerra y no tiene torre? Pues sí, yo creo que es cierto. Desde luego Sí, o sea, yo no, esa parte no la he trabajado a fondo. O sea, lo que sí que nosotros vimos fue la parte de Cuba, que también hay otra leyenda, lo de las señoras con las que fueron vendiendo las joyas. Eso, bueno, pues eso yo creo que no se ha podido comprobar al 100%, pero sí que los comerciantes de La Habana aportaron pues 150.000 pesos, me parece que fue. Pero la parte de... Sí, en teoría sí, yo tampoco sé si aquello es cierto, no es algo pero que lo hemos... la idea es esa, que precisamente para aportar muchas catedrales aportaron dinero también para esta guerra, y entre ellas... ¿Segura de que sea verdad? Bueno, porque es un tema que se salía un poco... Claro, se salía de nuestro ámbito, no lo hemos trabajado... Claro. Hay muchas cosas que hemos dejado en el tintero, pero sí. Efectivamente el que estaba destinado para construirse esa torre se destinó a la guerra y ya nunca más se construyó y queda ahí. Pero yo sí que he leído en varios libros que las propias catedrales daban también dinero para esta guerra, aportaban. Buenas tardes. Si me permiten, según la Asociación Bernardo de Gálvez en Málaga, efectivamente el dinero sí que se dedicó a esto. Y lo he oído varias veces en las últimas 2 semanas, durante las vacaciones de Navidad, a personas muy cercanas a... Pero debes de meterlo en el relato. Sí, la verdad. Bueno, es que se nos sale de... Es un poco lo que hemos dicho a lo largo de la exposición. De hecho, esta conferencia nos ha venido muy bien porque hemos podido traer historias paralelas que nos hubiera gustado hablar de ellas, de personajes importantísimos, pero es que es tan amplio el tema... que nosotros, lo que es la exposición, nos hemos querido
circunscribir mucho al ámbito naval, porque era algo que, como he dicho al principio de esta exposición, de esta conferencia, era algo que no se había tratado con profundidad y realmente tanto Inés como yo nos hemos metido de lleno en ese ámbito naval, ¿no? Pero que efectivamente es que hay muchísimas historias, hay mucho que contar y que desgraciadamente pues no se conoce a fondo, ¿no? Perdón. Primero, enhorabuena por las ponencias que habéis hecho esta tarde y la exposición. Es fantástica. Muchas gracias. Mi pregunta va dirigida directamente realmente al representante de Casa América, el señor Ojeda. No sé si todavía está por ahí. Está. Bueno, comparto la opinión de que esto tiene que llegar a los americanos y mi pregunta es muy sencilla. ¿Se ha invitado a la embajada, formalmente a la embajada de los Estados Unidos a participar en este ciclo? A la embajada no, es que no hemos hecho invitaciones. Lo que hicimos fue lanzarlo en redes. Exacto, pero... lanzar una invitación generalizada. Sí, la Casa de América no lo sé. Nosotros sí que invitamos a la embajadora a la inauguración de la exposición. Nosotros sí que la invitamos deliberadamente. O sea, la Armada invitó, no nosotras, sino que la Armada de forma institucional sí invitó a la embajadora. La pregunta era dirigida al ciclo. No. Pues eso no lo... El ciclo está organizado a partir de la exposición y, bueno, 3 instituciones han colaborado por intentar ampliar un poco, pero, bueno, las instituciones que trabajan con Estados Unidos son muy amplias, o sea, podríamos abarcar un sinfín de instituciones para colaborar, pero, bueno, esto es un proyecto más entre nosotros. Es una buena idea invitar a la Embajada Americana. Colaboramos con la Embajada Americana en muchos proyectos, o sea, no... Por alusiones, Esta invitada embajadora, como ha dicho Berta, no pudo asistir y me consta que es cierto por motivos de agenda, porque yo había tenido la oportunidad de tener un encuentro en una comida en otro sitio y se lo dije y me dijo, en política, ¿por qué? Lo dicen no tiene por qué decirlo. Y va a venir en fechas próximas, que obviamente tendrá usted, que no voy a decir cuáles, a visitar la exposición temporal, expresamente. O sea, que parte de ese objetivo que comparto con ustedes también. Y respecto a otra pregunta que también muy inteligentemente ha contestado Inés, de si vamos a exportar la exposición, ¿qué más quisiéramos? Pero vamos a ponernos en situación de montañas de piezas que ustedes saben perfectamente que las instituciones que nos han prestado las reclaman. No tengan que vayas por allí, menos que vayan por ahí. Y luego empiezan a hacer cálculos de lo que cuesta llevarlos, seguros, etcétera. Pero hay buenas intenciones, no solo de la ACE, sino también de aquí de la Fundación. Vamos a tener una reunión en breve, precisamente, y vamos a estudiar posibilidades. Podemos llegar a una cosa intermedia. Realmente lo que interesa es mandar el mensaje. Mandar allí que la gente se entere. Darlo a conocer, todo esto que están ustedes expresando y que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Y que además dije mis palabras sin entiendes. Desafortunadamente todavía no conocida, no solo aquí, sino no solo fuera, sino también aquí. Pero también hay muchas posibilidades hoy, porque también con cartelas, etcétera, que más eso te permite mayor flexibilidad a la hora de votar. O sea, que ya más, no digo que sea intemporal, pero si no nos da tiempo este año, por distintas circunstancias, siempre se puede hacer el año que viene. O sea que sí a las dos preguntas. Sí. Sí, dígame, ya. Pues no lo sé. Como usted comprenderá, eso no está en mi pero yo sí, creo que hay ya el hecho de que venga a visitar la exposición temporal es un, como diríamos, es un mensaje, como se dice hoy, es un mensaje. Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la exposición, realmente muy interesante. Quería saber las razones que sopesaron más a la monarquía española en ese momento de dar un apoyo a esta guerra al ver el patio de atrás o un espejo a las colonias americanas que tenía de México hacia abajo, ¿no? Todo un continente, que podría ser un ejemplo, ¿no? Efectivamente, el temor de España a que sus propios virreinatos se contagiaran de esta revolución era muy grande y eso le echaba mucho para atrás. Pero había también, por otro lado, un gran deseo de debilitar a Inglaterra en un momento clave
para poder proteger sus propios territorios. Porque al final, si perdían contra Inglaterra o Inglaterra se hacía con la hegemonía mundial, pues sus territorios al final iban a estar perdidos igual, ¿no? Entonces, al final se decidió precisamente a entrar en la guerra por proteger sus propios territorios. Bueno, y lo que sí que es cierto, que no lo hemos dicho, pero que sí que está apuntado en la exposición, es que el conde de Aranda, que era un hombre con una visión muy clara, sí intuía lo que iba a ocurrir, porque como hemos visto, la edad contemporánea avanzaba a pasos agigantados y sí que vio que se podía hacer una especie de Commonwealth, que luego fue la Commonwealth, con los reinos, con los virreinatos españoles, convirtiéndolos en reinos independientes, pero que desgraciadamente no se le escuchó y no se consiguió. Se hubiera hecho, todo ese proceso se hubiera hecho de otra manera. O sea, sí que había gente que lo veía, ¿no? Muy claramente. Sí, sí, una pena. Sí, buenas tardes. Bueno, les han dado las gracias por la conferencia. Yo se lo doy por difundir la cultura española y sobre todo la cultura naval, que creo que es algo muy necesario. Y bueno, mi pregunta va en relación, han hablado ustedes acerca del forrado de cobre de los barcos, ¿no? Es evidente que tenemos la tecnología. Siempre he escuchado decir, no sé si esto es cierto, que la industria española no era capaz de suministrar el forrado de todas las unidades que teníamos en ese momento útiles, y que esto, por ejemplo, nos influyó, bueno, en el año 82, cuando el combate de Cabo Espartel, la flota de Lord Howe consigue darle esquinazo, entre comillas, ¿no?, a la flota de Luis de Córdoba. ¿Esto es cierto? ¿Es así? Sí, esa anécdota es correcta, ¿verdad? Efectivamente, este forrado en cobre le dio a Inglaterra una ventaja y se vio en varios encuentros que tuvieron, no solo en este del 82, también, por ejemplo, cuando se encuentran con Lángara, también en Gibraltar, que Lángara se ve en inferioridad de número y trata de huir, pero claro, los ingleses le dan caza, y en otras ocasiones más. Y efectivamente, claro, era cuando inicia Inglaterra este forrado en cobre, esta nueva propuesta, a principio de siglo, claro, era costosísimo encontrar todo ese material y poder forrar. Pero claro, ya a mitad de siglo, la necesidad que tiene Inglaterra de mantener toda su flota en el Caribe durante mucho tiempo, se ve obligada a hacerlo. Además, Inglaterra tenía una industria mucho más avanzada que nosotros. Bueno, tenía una inversión. Y, claro, tenía una inversión en su armada, en su Royal Navy, infinitamente superior a lo que tenía España. Fue lo que le hizo ser la gran potencia marítima del siglo XVIII, porque por eso tenían muchos más barcos, mucha inversión en tecnología. Era una marina muy ofensiva, no defensiva, sino muy ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso llevaban ese avance. Pero bueno, tengo que decir que España iba a la cabeza en tecnología a nivel instrumental, y esto se ve en la exposición también, cómo manejan la climatología a nivel meteorológico. Francia se queda impresionada de cómo pueden predecir tormentas o temporales que vienen. O sea que, bueno, cada país tenía sus avances tecnológicos, ¿no? Y a Inglaterra también le interesaba mucho construir rápidamente y tener muchas unidades. A España le interesaba perfeccionar esas unidades, y a Francia igual, ¿no? Entonces, ellos van inventando novedades y tal, con idea de hacer buques cada vez más buenos, ¿no? Mientras que Inglaterra es más producción rápida. Y eso también juega. Luego, la de que Inglaterra era mucho más ofensiva, había se había dado por decreto que los buques que apresaban era para los propios marineros, con lo cual, claro, los marineros ingleses eran mucho más agresivos, porque eso era para ellos mismos, ¿no? Y eso les llevaba a ser mucho. En cambio, la política española y francesa era más de conservar los buques y no perder esas unidades que costaba tanto hacer y mantener. Sí, hola, buenas tardes. De luego, felicitarles por la conferencia, que ha sido una hora y media magnífica, que yo desde luego lo he disfrutado muchísimo. Un par de cositas. La primera, decir que la sala es magnífica, preciosa, pero muy pequeña para esta conferencia. O sea, poca difusión que demos para la siguiente. Y luego quería hacer una pregunta que no es estrictamente naval, pero seguramente me la pueden responder. Según yo tengo entendido, las consecuencias de esta guerra fueron tan tremendas para Francia que la arruinó, y que fue la causa de la Revolución Francesa que cambió el mundo. ¿Eso es cierto?
Sí. Bueno, venía de antes. Es que había perdido todo su potencial en la guerra de los 7 años. O sea, de los 7 años. 7 años fue terrible para Inglaterra, o sea, para Francia. Y sí, Francia venía arrastrando problemas gravísimos, que pierde todo su potencial colonial, lo pierde tras la guerra de los 7 años. En esta guerra, precisamente lo que hemos hablado de Yorktown, es que no tenía dinero para pagar a sus ejércitos, o sea, que venía arrastrando problemas económicos gravísimos. Con lo cual, efectivamente... Ese es un tema que tratará José María Lancho en la última conferencia, que es muy interesante, y él dice en el catálogo que cuando España se mete en la guerra de forma abierta, genera una confianza en el mercado que hace que los prestamistas se animen a prestar a Francia, porque hasta entonces no se animaban a prestarle dinero porque Francia no tenía solvencia. Entonces, la entrada en España es la que genera esa confianza, ¿no?, entre los prestamistas, porque efectivamente en Francia el poder naval era fuerte, pero vamos, que estaba ya a punto de... Sí. La guerra de los 7 años fue devastadora. También, bueno, por eso hemos hablado, pero bueno, por eso hemos hablado que las colonias las 13 colonias no podían asumir ese gasto, ese incremento en impuestos que la metrópolis estaba ejerciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es que fue una guerra. Es verdad que hemos dicho que esta guerra tuvo unos parámetros a niveles mundiales, pero es que la guerra de los 7 años también la tuvo. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, por eso en la exposición se le da tanta relevancia, que mucha gente nos dice ¿por qué? Pues porque no se puede entender la una sin la otra. Ya la última pregunta y cerramos. Sí. Enhorabuena, la verdad es que una reflexión en voz alta. Sería tan necesario que en España todas estas cosas se conocieran, que está muy bien llevarlo a Estados Unidos, pero tenemos que empezar también por hacerlo más aquí. Otra idea. Llega esto al punto de que lo podríamos considerar incluso los principios del marketing moderno, en el sentido de que se está hablando, y se ha preguntado a alguien por parte de una persona, sobre el tema de las armadas que hubo con intención de invadir el Reino Unido, cuando la realidad es que la llamada Armada Invencible es un nombre que pusieron los ingleses a la Armada Española para mofarse de la Armada. Es más, Blas de Lezo en Cartagena de Indias provocó una derrota mucho mayor a los ingleses que aquella famosa derrota que sufrió España con la llamada, por ellos, Armada Invencible. Bueno, con esto lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Gracias.